En su circo mañanero celebrado el día 27 de marzo del 2024, instalado en su casa, en donde ocupa el Palacio Nacional, digno de un dictador como lo fue Porfirio Díaz, el narcopresidente trató de aparecer como lo máximo, como lo sublime, como un dios, pues se refirió al reportaje del New York Times, en donde se da a conocer la investigación que hizo la DEA de que en el 2006 López recibió dinero del cartel de Sinaloa en $2 millones, y posteriormente en el 2018 se hizo otra nueva investigación en donde recibió $7 millones. Y en este circo de hoy, López, a no tener argumentos, a no tener pruebas de que él no está coludido con el narcotráfico, cuando la realidad es que ellos lo llevaron a la presidencia de la República, porque López carece de méritos, de moral y de ética, y ellos le inyectaron millones de dólares producto de la venta del narcotráfico, que a su vez es el responsable de la muerte de miles de jóvenes norteamericanos, mexicanos y de otras partes del mundo. Y en su circo, pues, López manifestó que a pesar de que ese diario inmundo lo desprestigió con millones de vistas, que su pueblo lo sigue reconociendo como el mejor presidente, y que ello es porque López se hinca donde el pueblo se hinca, tal como se acredita con estas declaraciones del narcopresidente así. Pasquín inmundo del New York Times. Ya O sea, que se atreve, ¿no?, hacer una denuncia vinculándome, pues fueron los que orquestaron o participaron en toda esta campaña de narcopresidente. New York Times, con el mejor periodista del mundo, premio Nobel de periodismo, sí, 2 veces premiado, toda pues una simulación. Ya hay que desmistificar. Cambio, transformación, es eso. ¿Sí? Es el rey va desnudo. Es ir quitando máscaras. Ahí están. Todos la DEA. La DEA. ¿Ustedes creen que un periódico serio como el New York Times, si lo fuese, no tendría que haber ofrecido una disculpa? Y miren lo que provocan, ¿sí? Son parte de una guerra sucia de miles de millones de mensajes falsos, automatizados en redes sociales. Por eso me hinco
ante el pueblo de México. Y me quito el sombrero, porque con toda esta campaña la gente sigue apoyándonos. Esos argumentos de López son como todos los argumentos que utiliza en su circo, estériles, sin ningún valor para desvirtuar la verdadera realidad de que López es un presidente narco que abrió a la delincuencia organizada el país para que operaran a su gusto y devolverles el favor de haberlo apoltronado en la silla presidencial y obsequiarle su política de abrazos y no balazos, que es un sistema que les da impunidad, porque ellos son el sostén fundamental de su desgobierno, y que al igual que el ejército al que despojó de su dignidad, de su honorabilidad, van a ser los arietes fundamentales para que su corcholata trate de ganar la silla presidencial y que quede impune López en sus delitos e imponer un sistema comunista conocido como la Cuarta Transformación. Ese es lo fundamental. Sin embargo, yo quiero llamar la atención del pueblo de México que López es un ignorante de la historia, pues hace alusión a las palabras que supuestamente se adjudican a Juan Ignacio Ramírez, el nigromante, de que decía que yo me hinco donde el pueblo se hinca, y eso no corresponde a la realidad histórica, porque el nigromante se dedicaba a cuestiones de hechicería, a comunicarse con espíritus de los muertos, de los fallecidos. Era un liberal jacobino, muy inteligente, era un indio mestizo. Él nació en 1818 y participó en las leyes de reforma de la Constitución del 57. Pero la verdad de esa frase fue que se paró en la catedral de la ciencia, en el colegio literario de San Juan de Letrán, y se paró y dijo esa frase porque se refería a que Dios no existe. Las cosas de la naturaleza se dan por sí mismas, y eso en contra de los persignados de esa época. Sin embargo, López la utiliza como si el pueblo se encara con motivo de su religión. Ignacio Ramírez, el nigromante, si bien es cierto, era una persona no creyente, no creía en Dios, lo cierto es que era respetuoso de las religiones, de las creencias de los demás. Y en ese sentido, pues López quiere apantallar a sus solovinos, como despectivamente los llama, que son los que apoyan, los que lo están apoyando a él en sus argumentos mediocres que utiliza siempre en su circo. Pero la realidad de lo que es López es eso, lo que concluyó las investigaciones de la DEA, que efectivamente recibió dinero del narcotráfico, del cartel de Sinaloa,
de los Zetas, de los Viagras, etcétera. Y otra prueba más de que López es un narcopresidente lo es el hecho de que ha ido como en 7 u 8 ocasiones a Badiraguato, que es el lugar de origen de Chapo Guzmán. Se ha entrevistado con la mamá de que ya falleció, y además les hizo una carretera de 140 kilómetros en una población que no tiene más de 4 o 5 mil habitantes. Ha ido a convivir, a comer en ese lugar con los grandes capos, y por otro lado existe la acción ilegal de López de haber dejado en libertad a Ovidio Guzmán, no obstante que había sido detenido por el ejército mexicano, sin tener ninguna facultad jurisdiccional para hacerlo, pues ello correspondía en los términos de los artículos 19 y 20 de la Constitución Federal a un juez de control. Otra prueba, la acusación de Porfirio Muñoz Ledo, en donde le manifestó que el contubernio con la delincuencia organizada no era heredable, no lo había heredado de Calderón, ni de Peña Nieto. Eso fue un contubernio con López. Y el narcopresidente, en lugar de acreditar con elementos de prueba que Porfirio estaba equivocado, simplemente se dedicó a decir que era un vulgar, un corriente, y que por su edad lo estaba acusando de algo que no era cierto. Es decir, que López le echa la culpa de su desprestigio a la investigación de la DEA que publicó el periódico The New York Times. Pero la realidad es que su desprestigio es comprobable, como ya lo manifesté, y López en ningún momento ha desvirtuado que sus idas a Badiraguato son para pagarles el favor a los narcos que lo apoyaron en su campaña, y para demostrar que efectivamente Porfirio Muñoz Ledo, que fue un personaje muy importante, en ese tiempo era diputado federal, fue el encargado de entregarle la banda presidencial a López, y finalmente lo denunció, tal como se acredita con este video. Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con narco no es heredable, porque estos, como han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del presidente, y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores y que tarde el proceso para que llegue a un armazón de otro tipo. Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. El licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Y yo creo que es un asunto de nostalgia y, con todo respeto, pues de la edad, lo peor que puede pasar. Bueno, López, en lugar de dar argumentos, ataca a Porfirio Muñoz Ledo, lo que lo hace ser un sujeto miserable, inmundo, es decir, muy corriente, muy vulgar,
muy horroroso, porque López está comprobado ya que es un narco presidente, pero además es un sujeto que por su carácter narcisista quiere imponer su verdad de puro verbo, de pura palabrería vana y hueca. Pero si bien es cierto que puede engañar a sus solovinos, a sus paleros, porque son gentes pagadas que ya perdieron su dignidad, su orgullo y su vergüenza, lo cierto es que al grueso de la población mexicana no la puede engañar. López, a la vista del pueblo de México libre y pensante, está desprestigiado como un narco presidente que creó un narcoestado y además terminó con la estabilidad o vigencia de la Constitución, subvirtiendo el orden constitucional, porque es una forma de poder terminar su desprestigiado gobierno y tratar de salvarse como las ratas cuando el barco se hunde de manera cobarde, salir huyendo con la imposición de una servil más, que es la señora Corcholata, porque López sabe perfectamente bien que los delitos que cometió en contra del pueblo de México son graves y además numerosos los delitos de lesa humanidad, de coalición de servidores públicos, de peculado, etcétera. Y la única forma de salvarse de ir a la cárcel es crear un maximato para quedar impune en sus delitos. Concluyo. Por más que López trate de utilizar su circo para descalificar a la revista o periódico de New York Times, jamás podrá quitarse la mancha indeleble y el estigma de narco presidente. Muchas gracias.